Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora está con nosotros Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana, gracias. Bien, ha salido publicada finalmente esta ley de precios acordados por parte del Ejecutivo Nacional, aunque ya se habían publicado precios acordados. En medio de esta condición, ¿cuál es primero que nada la opinión que ustedes como sector, un sector prioritario del país que produce alimentos, lo considera al momento de la publicación? ¿Está acorde con lo que se habló en estas mesas de trabajo? ¿Tienen ustedes alguna idea o algo que no fue consagrado en este instrumento legal? Bueno, en primera instancia lo que debemos advertir es que el control de precios en una economía inflacionaria o hiperinflacionaria como la que estamos enfrentando nosotros es un error, no es una estrategia acertada. El control de precios desde ningún punto de vista puede ser algo positivo para el sector, pero en una economía como la que estamos viviendo, pues menos aún. Históricamente en Venezuela, el caso de los productos agrícolas, tuvieron precios de sustentación. Eran precios mínimos que garantizaran una rentabilidad al productor para garantizar la producción nacional como vía para alcanzar la soberanía agroalimentaria. La soberanía agroalimentaria contemplada en la Constitución está referida a lo hecho en Venezuela. Estos precios acordados son precios discutidos en unas mesas, es cierto, podemos no estar de acuerdo con el control de precios, pero si es una política del Estado, pues había que ir a las mesas a trabajar. Pues, pero es que estos precios fueron discutidos hace 75 o 90 días. En su momento el precio del maíz, que por cierto no era 2.100 bolívares, el precio acordado fue de 2.213. No comprendemos qué sucedió con esos 113 bolívares que le quitaron ahí al productor agropecuario. Pero al final del día esto era un precio válido hace 90 días. Y el precio del arroz de 4.000 bolívares era un precio válido hace 90 días. Ya hoy en día no. ¿Cuánto ha sido la inflación en los últimos 3 meses en el país? ¿Cómo se han incrementado nuestros costos en los últimos 3 meses en el país? El precio de la caña de azúcar, el precio del azúcar, perdón, de 18.900 bolívares, fue un precio al cubo que llegara para destrabar el sistema y para iniciar la zafra. En el caso de la cosecha de caña, la cosecha tiene un altísimo impacto en el componente de los costos. Y al precio anterior que había, por cierto, 460 bolívares por kilo, cuando la que se consigue importada en el mercado se consigue en 55.000 bolívares, ahí nos preguntamos, ¿y por qué la hecha en Venezuela 460 y la importada 55.000? Hay algo ahí que no comprendemos muy bien. Pero al final del día, había que llegar a un acuerdo para que se iniciase la zafra. Pero lo que sí debemos aseverar es que en esta economía inflacionaria, si la política del Estado es el control de precios, pues habrá que ir a revisiones prácticamente semanales o quincenales, dejando claro que este no es el camino. Si lo que el Estado venezolano quiere es que el venezolano coma más barato, el camino es recuperar la producción nacional. Controles de precios tenemos ya ¿cuánto? 10, 12, 15 años de controles de precios. ¿Alguna vez hemos comido más barato o cada día que sucede comemos más caro? Lo que sí está sucediendo es que cada día producimos menos. Eso sí es verdad. Y ahí es donde deberíamos hacer todos nuestros esfuerzos y enfilar las baterías. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el Estado para recuperar la producción nacional? Porque el Estado más bien no se ocupa de gestar la línea política, generar las condiciones para que el sector productivo acometa esa labor de recuperar la producción. Porque el Estado no deja a un lado el monopolio que encabeza, por ejemplo, para la distribución de agroquímicos, de semillas y fertilizantes a través de Agropatria, no deja a un lado el centralismo de querer hacerlo todo, no deja a un lado esa idea de Agrofan, la Fuerza Armada produciendo alimentos. No, ellos no saben de eso, así como nosotros no sabemos de armas. Ellos que se ocupen de resguardar la frontera, de prestarnos seguridad, de combatir el secuestro, la extorsión, el abigeato, los robos de finca. Ese es el papel de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y cuál es el papel de nosotros los productores? Producir alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos. Pero se requiere eso, un Estado que geste la política y que apoye al sector privado en la producción de alimentos. Recuerdo que cuando se sentaron por primera vez en esas mesas de trabajo, duraron aproximadamente 2 semanas en ese proceso, ustedes tenían o allí aclararon que estos precios tenían que ser revisados por lo menos bimensual, de forma, es decir, cada 2 meses. Ustedes pedían esta condición, sin embargo los precios se publicaron, fue eso lo que se hizo, publicarse el precio 2 meses o casi 3 meses después. El efecto de esto viene a razón de que cuál es la respuesta que le dan a ustedes desde el Ejecutivo Nacional, desde el Ministerio de Agricultura y Tierras, cuál es la respuesta que ustedes obtienen de por qué no hubo celeridad y agilidad en el momento de publicar los precios. No, no hay respuesta a esta situación. Realmente desconocemos qué sucedió para que algo que se acordó en septiembre sea publicado terminando noviembre. No lo comprendemos, pero lo que sí queremos dejar claro al país, al gobierno nacional, a los consumidores, es que si aquí no se comprende cuál es el problema, y el problema es la caída de la producción, el problema no son los precios, el problema no es cuánto cuesta un kilo de carne, el problema es por qué un kilo de carne tiene que costar eso.
¿Por qué los productores agropecuarios del país no conseguimos alimento concentrado para nuestros animales? ¿Por qué no conseguimos la vacuna para nuestras vacas? ¿Por qué no conseguimos caucho para nuestros camiones y para nuestros tractores? ¿Por qué no conseguimos repuestos? ¿Quién es el responsable de que nosotros no tengamos esto? Quien tiene el monopolio de las divisas en el país, porque lamentablemente esos repuestos, esos cauchos, esos insumos son importados. ¿Quién tiene el monopolio de las divisas? El Estado venezolano. ¿Qué le hemos propuesto al Estado? Comprendemos la situación crítica económica en la que está el país. Si el Estado venezolano no tiene cómo administrar de manera responsable y seria la política cambiaria, porque no hay suficientes divisas, ¿qué es lo correcto? Flexibilicen el control de cambio para que el sector privado pueda buscar otras alternativas para abastecer, porque lo que sí no podemos hacer es seguir apuntalando el país y que cada día produzcamos menos, porque al final las consecuencias, ¿quién las paga? Los 30 millones de venezolanos que tenemos que hacer enormes colas para conseguir nuestra comida hoy en día. En medio de esta situación es un cuello de botella que se ha creado con lo que tiene que ver con el sistema cambiario en el país. Ustedes además de eso no consiguen repuestos, no consiguen insumos, no consiguen semillas, no consiguen agroquímicos, no consiguen ninguna de las cosas necesarias para poder hacerlo, y está parte de esto centralizado en Agropatria, que tampoco parece estar aportando todo lo que necesitan el trabajador del campo. Algunos incluso han señalado que se bachaquea con este tipo de productos y este tipo de insumos necesarios para la siembra. Nosotros quiero que revisemos esto al regreso de la pausa. Vamos a una pausa y ya volvemos con más de esta entrevista aquí, Los Objects.